Recording in progress. En la espiritualidad de Dios. Esta es la 9ª lección dentro de la teología propia que hemos estado considerando, y ahora, debajo del encabezado de los atributos de Dios, hemos pensado en la simplicidad de Dios, y hoy meditaremos en la espiritualidad de Dios. Cuando leemos la Biblia, nos percatamos de que realmente la Biblia no tiende a darnos definiciones de lo que Dios es. Es posible que lo más cercano a eso fue una frase muy corta, pero que sí es muy llamativa, que Jesús le pronunció a esa mujer de Samaria en Juan 4:24. Dios es espíritu. Y es interesante ver el contexto de estas palabras que nuestro Señor le dijo a esta mujer, porque Él se las dice a esta persona que creía que Dios es adorado en un lugar específico. Y lo que el Señor está tratando de hacerle ver es que esto no es verdad, porque Dios, siendo espíritu, no se ve limitado a una ubicación espacial. Dios es espíritu. Él lo que deseaba era que ella entendiese que la adoración no se ve relacionado a un lugar físico, sino más bien con la condición interna del espíritu de una persona, al decirle él también a ella que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es muy parecido a lo que Pablo predicó en Atenas, en Hechos capítulo 17, como Dios no está restringido a 4 paredes de algún edificio que algunas personas le pudiesen edificar. No, Dios es espíritu. La palabra espíritu, en griego pneuma, proviene de la palabra respiración o exhalación. También se relaciona con la palabra viento. Esto aplica a nosotros como seres humanos por el aliento que Dios nos ha dado. Pero en el caso de Dios, esta palabra describe que, como alguien dijo, Él es eminentemente sutil, inmaterial y simple. Él es eminentemente sutil, inmaterial y simple. O sea, la idea detrás de la palabra espíritu en este contexto, pensando en Dios, está describiéndole a Él como siendo invisible, activo y que da vida. Esto quiere decir entonces, hermanos, que la espiritualidad de Dios, pudiésemos considerar este punto tan importante en cuanto a la esencia de nuestro Dios, de acuerdo a lo que escribió Herman Bavinck. Dios es una sustancia única, distinta del universo, inmaterial, imperceptible a los sentidos humanos, sin composición ni extensión. Sigue diciendo Bavinck, la espiritualidad de Dios se refiere a aquella perfección de Dios que lo describe de manera negativa. O sea, realmente cuando hablamos de Dios siendo espíritu, infiere lo que en cuanto a Dios lo que no es. Por eso él dice de manera negativa, como inmaterial e invisible. O sea, él no posee materia, él no puede ser visto, por eso es de manera negativa. De manera
análoga al espíritu de los ángeles y al alma de los humanos. Y de manera positiva, como el fundamento oculto, simple, no compuesto y absoluto de todo ser creado, somático y neumático. Ahora, obviamente, Bavinck creía en el hecho de que el hombre únicamente está compuesto de dos partes, una material que es el cuerpo y la otra que es inmaterial, que es el alma y el espíritu. Eso es algo que pudiésemos considerar si algún día tenemos la oportunidad de estudiar lo pertinente al estudio del hombre, la antropología, considerar si realmente somos seres compuestos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, o solo de dos partes, como lo sugiere aquí Bavinck. Pero ese es tema de otro día. Y cuando él habla de que él es distinto a todo ser creado, él habla de seres somáticos y neumáticos. Cuando él habla de somático, en este sentido, él se refiere a un ser corpóreo, material o físico. Nosotros somos entonces somáticos porque tenemos cuerpo. Estamos compuestos de materia, pero Dios no. Y neumático, como ya vimos, la palabra indicaría que se está refiriendo a un ser espiritual o alguien que no es material. Ahora, quiero que notemos que Jesús no dijo que Dios es un espíritu. El Señor dijo que Dios es espíritu. En cuanto a esta anotación gramática, Berkhoff, él señala que esto significa que Dios, dice él, tiene un ser sustancial propio y distinto del mundo. Y este ser sustancial es inmaterial, invisible y sin composición ni extensión. Esto resulta en que toda perfección se encuentra en Dios. Que Él, siendo espíritu, Él es autoconsciente y Él es autodeterminante. Y esto es importante, que Dios es espíritu y no que Dios es un espíritu, porque la Escritura llama a los ángeles espíritus. En Hebreos 1, 7 y 14, por ejemplo. La Escritura nos llama a nosotros espíritus. En 2 de Corintios 7:1, siendo seres espirituales. Entonces, si se fijan la importancia de que entendamos que Dios es espíritu, lo que no debemos creer es que Dios pertenece a esa misma categoría de los ángeles y de los hombres por él ser espíritu. No, Él no es un espíritu, Él es espíritu. Él está en una clase completamente aparte que lo distingue a Él de toda criatura. Al ser Dios espíritu, como hemos estado observando, esto indica que Él es sin composición. No hay nada que lo compone. Esto veíamos en la doctrina de la simplicidad. Él es sin corporeidad también. Él no tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos. Él no posee una propiedad que provenga de la materia. Y vamos a estar observando que algo que es el resultado de que Dios es espíritu es que Él es invisible. Él es invisible. Esto quiere decir entonces que como cristianos no debemos pensar en Dios en cuestiones de tamaño o de dimensiones. Grudem, él dice, no debemos pensar la existencia de Dios como espíritu
en el sentido de que Dios sea infinitamente grande, por ejemplo, pues no es una parte de Dios, sino todo Dios, el que está en cada punto del espacio. Y él basa esto en el Salmo 139, en los versículos 7 a 10. La idea de que realmente Dios llena todo el cielo y toda la tierra. Y por esta causa, nosotros como hijos de Dios sabemos que no debemos tener representaciones de Dios. Y sabemos que es pecado adorar una imagen que le represente a Él. Este es el segundo mandamiento en Éxodo 20 del 4 al 6. Qué interesante, ¿no? Que ni en el tabernáculo ni en el templo habían semejanzas del Señor. No existían. Por esta misma razón que Él no puede ser representado por nada. Esto habla de cómo Él trasciende todas las cosas. Tampoco debemos, hermanos, imaginarnos a Dios como siendo una energía, porque entonces Dios estaría compuesto de materia, como lo es todo lo demás que ha sido creado en el universo. Pensando entonces de una manera más específica en el hecho de que si Dios es espíritu, Él es simple y Él también es invisible. Quiero que pensemos por unos momentos en este aspecto que se relaciona a la espiritualidad de Dios, que es la invisibilidad de Dios. Esto lo pudimos haber visto en una lección aparte, pero voy a combinar las dos porque se ven tan relacionadas la una con la otra. Wayne Grudem define la invisibilidad de Dios de esta manera. La invisibilidad de Dios significa que la esencia total de Dios, todo su ser espiritual, nunca podrá ser visto por nosotros. Aún así, Dios se nos demuestra parcialmente en esta edad y más plenamente en la edad venidera. La Escritura afirma que Dios es invisible, esto porque Él es espíritu. ¿Se acuerdan en Éxodo 33 que Dios le dijo a Moisés que él no podría ver su rostro porque de lo contrario él tendría que morir? Lo que el Señor sí hizo fue poner a Moisés en la hendidura de una peña para que viera su gloria y su espalda, mas no vio a Dios cara a cara. Éxodo 33 del 21 al 23. El apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, que nadie ha visto jamás a Dios. Jesús afirmó algo parecido en Juan 6:46. Pablo escribió sobre el hecho de que Él es invisible en 1 de Timoteo 1:17. En 1 de Timoteo 6:16 el apóstol escribió sobre Dios a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y el apóstol Juan en su primera epístola 4:12 él escribió: a Dios nunca lo ha visto nadie. Y es con esto en mente, hermanos, que podemos maravillarnos de la perfección del Hijo de Dios, siendo la representación exacta de su Padre. Que aunque el hombre no puede ver directamente a Dios, el hombre sí ha visto a Dios a través de su Hijo, del Dios hombre, que vino al encarnarse y al comunicarnos lo que Dios es. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Quizás usted había escuchado que la palabra conocer allí es el verbo que le da origen a la palabra exégesis. O sea, la idea de extraer algo. Qué increíble entonces que
en esta descripción de la cercanía que hay entre el Hijo y el Padre, el Hijo estando en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él nos ha dado la exégesis de su Padre. Cristo explica o revela perfectamente el carácter de Dios. Él dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo también escribe sobre esto. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Esa palabra imagen es la palabra ícono o representación o manifestación. Jesucristo es el ícono o la representación o manifestación perfecta de Dios. En Hebreos 1:3 leemos que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esto quiere decir entonces que Jesús es la irradiación de Dios porque refleja con precisión su gloria. Regresando a lo que Grudem dijo sobre Dios manifestándose parcialmente en el presente y de manera más plena en el estado eterno, esto Dios lo ha hecho anteriormente a través de lo que en la teología se llaman las teofanías. Una teofanía es una manifestación visible y temporal de Dios. Es, por ejemplo, lo que Ezequiel vio en la visión que Dios le dio al llamarle en el primer capítulo de su libro. Esas son teofanías, son maneras en las que Dios se ha manifestado. En el presente, nosotros sabemos que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Y en su palabra, Él se revela, se presenta a nosotros a través de lo que veíamos en el estudio de bibliología, que dentro de la literatura se llaman antropomorfismos. Antropomorfismos, esto es, son expresiones en las que la Biblia describe a Dios usando lenguaje humano. Y esto lo hace para que nosotros le entendamos más. Por ejemplo, la Biblia en Salmo 34:15 habla de los oídos de Dios y cómo Él oye nuestro clamor. Esto no significa que Dios tiene un cuerpo y Él tiene oídos y orejas como nosotros, sino que sabiendo y viendo que Él es espíritu, más bien eso describe la gran y reconfortante verdad que Dios sí puede escucharnos, que Dios sí puede oírnos. Entonces, las teofanías y los antropomorfismos no niegan ni contradicen el hecho de que Dios es espíritu. Porque en el caso de las teofanías, solo son apariciones de la presencia de Dios, pero no es Dios mismo el que está siendo observado. Es muy interesante si usted estudia Ezequiel, por ejemplo, que ya mencioné. Ezequiel ve la semejanza de la gloria de Dios, pero Ezequiel no ve a Dios mismo, porque eso era imposible. Él ve semejanzas, él ve estas apariciones. Esto hace que nosotros entendamos lo increíblemente e infinitamente santo e inmenso que Dios es. Y también los antropomorfismos. Esto nos hace ver que no, Dios es espíritu, Él no tiene boca, Él no tiene manos, Él no tiene pies, pero la Biblia habla de Él de esta manera para que nosotros le comprendamos más. Ahora, este es el debate, ¿no? Entre nosotros como cristianos en cuanto a nuestro porvenir. ¿Podremos ver a Dios? Considerando todos los pasajes que cité, que muestran muy claramente que Dios no puede ser visto. Eso lo entendemos como aplicándose en el presente en un sentido,
Pero pensando en el estado eterno, ¿podremos ver a Dios? Bueno, la Biblia dice que sí. Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. En el Salmo 11, versículo 7, los rectos contemplarán su rostro. Salmo 17:15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. Entonces, sí vamos a ver a Dios, pero quiero llevar esta pregunta a otro término. ¿Podremos ver a Dios plenamente? Ahora no lo podemos ver. En el estado eterno lo veremos, pero ¿lo podemos ver plenamente? Yo tendría que decir que creo que no. Creo que no. Como dice Grudem, lo vamos a ver, pero parcialmente. Porque hermanos, sería imposible que nosotros podamos conocer a Dios de manera total o completa. Esto no demerita la transformación que Dios va a hacer en nosotros cuando nosotros lleguemos a la gloria. Esto tampoco debe restarle lo que será nuestra experiencia al encontrarnos en la presencia del Señor, sino más bien, hermanos, creo que si lo vemos de esta manera es reconocer lo que leemos en el Salmo 145 y versículo 3. Su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. ¿Vamos a ver a Dios? Lo vamos a ver. ¿Vamos a ver todo lo que Dios es? No veo cómo, porque Dios es infinito. Porque Dios es Dios. No lo puedo decir de otra manera. Va a pasar toda una eternidad y nosotros no habremos ni de haber aprendido ni una milésima de lo que el Señor es. Lo que sí tenemos garantizado es que vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Encontramos esos pasajes tan preciosos en Primera de Juan 3:2 y Apocalipsis 22:3. Entonces, eso en cuanto a lo que algunos llaman la visión beatífica, esta experiencia que vamos a tener de mirar al Señor. Apoyándonos en el teólogo del siglo XVII, Van Maastricht, una vez más, él correctamente demuestra que Dios no puede sino ser espíritu. Y él da las siguientes razones. En primer lugar, Dios tiene que ser espíritu porque Él es absolutamente el primer ser quien rechaza la idea de partes corpóreas. Recuerden que primer ser obviamente no tiene nada que ver con ser el primero en ser creado, sino tiene que ver en cuanto a posición, que Dios es el más alto, el sublime. Entonces, no, Él como primer ser, Él tiene que rechazar cualquier idea de partes corpóreas, de partes que lo puedan componer. En segundo lugar, Dios no puede sino solo ser espíritu porque Él es independiente. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos 11:36, cuando Pablo exclama en adoración a Dios que todo procede de Él, que todo es para Él. Un cuerpo como el nuestro depende de sus miembros. La pregunta es, ¿de quién depende Dios? De nada ni de nadie. Él es independiente. Él tiene que ser espíritu en tercer lugar porque es simple y muy simple al no ser una conglomeración de partes. Cuarto, Dios tiene que ser espíritu porque Él es infinito, lo cual no pudiera ser cierto de un ser compuesto por partes finitas, ¿no? Dios es infinito. 5, porque Él es inmutable o incorruptible.
Esto no se puede decir de cuerpos o de compuestos que pueden ser disueltos. No, Dios no puede ser disuelto. Dios no puede cambiar, Dios no puede corromperse. Él es inmutable e incorruptible. Y en sexto lugar, Van Maastricht dice, Dios tiene que ser espíritu porque Él es perfectísimo. Y él hace referencia a Mateo 5:48. Como espíritu que es, Él es más perfecto que un cuerpo. Y este mismo escritor, él enlista lo siguiente en cuanto a las cualidades que Dios posee al ser espíritu. Petrus Van Maastricht dice, bueno, si Dios es espíritu, Él entonces posee la cualidad de ser insensible o la insensibilidad. ¿En qué sentido? Al ser completamente inaccesible a nuestros sentidos, que requieren un objeto corpóreo. Van Maastricht no está diciendo que Dios es insensible en el hecho de que a Él no le importa su creación para nada. Cuando Él habla de la insensibilidad de Dios, Él está hablando que nuestra mente no puede percibir quién es Dios. Nosotros necesitamos de un objeto corpóreo para poder entender esa cosa, esa persona, pero Dios no, su insensibilidad. Y en este sentido, si Dios posee insensibilidad, Van Maastricht dice que esto implica que en Dios hay invisibilidad, lo que acabamos de considerar. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene tamaño, ni puede manifestar sus características de modo que los ojos los puedan percibir. La insensibilidad de Dios también implica que en Él hay impalpabilidad. Impalpabilidad. Y esto lo basa Él en lo que el Señor dijo en Lucas 24:39. Como Dios no puede ser tocado. No podemos palparle, como lo que dijo Pablo en Hechos 17. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. La insensibilidad de Dios también resulta en su indescriptibilidad, porque un espíritu no presenta figura, contornos, límites, ni colores. No, nuestro Dios, que es espíritu, es indescriptible. Entonces, si Dios es espíritu, Van Maastricht dice, esto habla de la insensibilidad de Dios. En segundo lugar, de su simplicidad omnimodal. Ya definimos lo que es la palabra omnimodal. Su simplicidad, ya hablamos de eso también. Y en tercer lugar, de su inmutabilidad, que Él no puede cambiar. Entonces, estas son tres cosas que resultan sobre el hecho de que Dios es espíritu. Si nosotros observamos y estudiamos los escritos de Vicky Smalley en su teología sistemática sobre Dios, ellos hacen ver que el hecho de que Dios es espíritu habla de algo que ya mencioné, que es la incorporeidad de Dios. O sea, que Él no está hecho de materia sustancial, que Él es incorpóreo al no tener cuerpo físico. En Lucas 24:39 el Señor dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Es interesante porque en Isaías 31:3 se contrasta la esencia de Dios con la esencia de los hombres, diciendo los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Se está contrastando la carne con el espíritu, la naturaleza del hombre, de los animales, comparada con la naturaleza de Dios. Algo parecido se realiza en 2 de Crónicas 32:8. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esto infiere entonces que el brazo de Dios no es de carne, es de espíritu, o Él es espíritu y por lo tanto es infinitamente mejor que un brazo
de hombre. Juan Calvino comenta en cuanto a esto: su naturaleza espiritual nos prohíbe imaginarle de manera terrenal o carnal. Y por causa de que Él es espíritu, el Nuevo Testamento recalca que nuestra adoración es espiritual. Esto lo vemos en Hebreos 7, 8 y 9. Por eso otra vez, reafirmamos, la idolatría es detestable a Dios, porque no puede representar para nada de manera exacta lo que Dios es. Cito otra vez a Juan Calvino: la majestad de Dios se ve mancillada por una ficción inapropiada y absurda cuando lo incorpóreo se hace semejante a la materia corpórea, lo invisible a una imagen visible, el espíritu a un objeto inanimado, lo inconmensurable a un pedazo ínfimo de madera, piedra u oro. Los cuerpos existen en lugares y tiempos particulares, pero Dios creó todos los lugares. Dios creó toda la materia física. Dios creó el tiempo, de acuerdo a Génesis 1:1. En el principio, el tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Jeremías 23:24 nos enseña que Dios está presente en todo lugar. Eso es lo que significa su omnipresencia. Los cuerpos tienen dimensiones, pero Dios es infinito. Segundo de Crónicas 2:6 nos hace ver que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. La espiritualidad de Dios, hermanos, es importante que la entendamos bien porque nos ayuda a entender la doctrina de la Trinidad. Porque si creyésemos que Dios tiene un cuerpo, sería muy difícil entender cómo es que Él es un Dios en tres personas. Pero cuando entendemos que Él es espíritu, vemos que la unidad en la Trinidad es la unidad en su esencia espiritual, que Dios es espíritu. Entonces, la incorporeidad de Dios, pero también la invisibilidad de Dios, brevemente, porque ya lo vimos con algo de detalle. Esto implica que Dios no puede ser visto con ojos humanos. Fíjense que en el contexto de lo que Jesús le dijo a esta mujer samaritana, la adoración de Dios no es principalmente de lo que podemos ver con nuestros ojos, sino a través de aquello que se nos revela en las Escrituras y lo que percibimos a través de la fe. Es lo que decía, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es tanto lo que veo, es lo que aprendo y lo que me es revelado a través de las Escrituras, y esto es algo que es por la fe, no por la vista. Número 3. Si Dios es espíritu, esto habla entonces de la personalidad inteligente de Dios. Al ser Él espíritu, esto significa que Él es un Dios personal, consciente, con conocimiento, voluntad y con afecto. Él es descrito en Juan 4 como buscando adoradores. Él tiene propósito y deseo. Al ser Dios un espíritu personal, inteligente y afectuoso, lo adoramos correctamente cuando, habilitados por Cristo, lo hacemos de manera personal, inteligente y afectuoso. Y número 4, si Dios es espíritu, esto habla de la vitalidad poderosa de Dios. Porque fíjense cómo en lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, Él de qué estaba hablando o qué quería compartirle o presentarle: el agua de vida. ¿No ve, hermano, hermana? El hecho de que Dios es espíritu indica que Él es un ser vivo y poderoso, quien tiene vida y da vida a todos los seres vivos. Y esto indica entonces que su vitalidad infinita satisface perfectamente a su pueblo en sus espíritus. Esto quiere decir entonces que
la materia jamás puede satisfacer un espíritu. Por eso el cristiano no puede experimentar verdadera satisfacción a menos de que no reciba esa satisfacción del Dios que es espíritu. Ustedes saben que me gusta leer y consultar a Stephen Charnock, este hermano puritano, también del siglo XVII. Él hace ver sobre la posibilidad de que Dios no fuese espíritu. ¿Qué resultaría de eso si Dios no fuese espíritu? Charnock, él dice, entonces él no pudiese ser el creador. Porque por las características presentes en la creación, Dios tiene que ser espiritual, infinito y sin límites. No, Dios es espíritu y por lo tanto Él es el creador. Él también dice, si Dios no fuese espíritu, entonces Él no pudiese ser uno solo. Porque si Él fuese distinto a un espíritu, Él estaría compuesto de partes y entonces dejaría de ser uno solo. Si Dios no fuese espíritu, Él tampoco pudiese ser invisible, porque toda cosa material es visible. Cuarto lugar, Él no pudiese ser infinito, porque toda cosa material tiene que tener un fin. El sol, por ejemplo, por más inmenso que sea, tiene límites, pero Dios no. Dios es infinito. Si Dios no fuese espíritu, Él no pudiese ser un ser independiente, porque todo aquello que se compone de partes depende esencialmente e íntegramente de esas partes. Pero Dios, ¿de quién depende? De nada, de nadie. Número 6, si Dios no fuese espíritu, Él no pudiese ser inmutable. Y esto nos preocuparía muchísimo como hijos de Él, que sufrimos adversidades y aflicciones. ¿Pero Dios cambia? No, no cambia. ¿Por qué? Porque Él es simple, porque Él es inmutable, porque su esencia es pura y sin mezcla, porque aquello que es compuesto tiene la propensión, tiene la capacidad de cambiar, pero Dios no. Dios es inmutable. Si Dios no fuese espíritu, Charnock dice en número 7, Él no pudiese ser omnipresente. Porque si Él tuviese cuerpo, Él estaría limitado en cuanto al espacio donde pudiera ser encontrado. Que hermanos, que si Él estuviese conmigo aquí en México, Él no podría estar con ustedes en Colombia, en Venezuela, en España y en otros países donde hermanos se conectan para mirar esta lección, pero nuestro Dios, Él es omnipresente, sin cuerpo, Él puede como espíritu estar en todo lugar. Y número 8, Charnock dice, si Dios no fuese espíritu, Él no pudiese ser perfecto. Porque entre más espiritual y más simple es algo, más perfecto es. Y Dios es espíritu, y Dios es simple, y por lo tanto es perfecto. Porque si Dios no fuera espíritu, entonces habrían seres más perfectos que Él. Qué interesante analizar la espiritualidad de Dios desde esa perspectiva. Pero no termina ahí Charnock. Él dedica como unas 40 páginas a la espiritualidad de Dios. Pero lo otro que me llamó la atención son las inferencias de que Dios es espíritu. En otras palabras, Charnock nos va a decir, bueno, si Dios es espíritu, ¿cuáles son los resultados de eso? Bueno, en primer lugar, que nada lo puede contaminar, porque un cuerpo solo puede ser contaminado por otro cuerpo, pero Él es espíritu. En segundo lugar, que Él es activo y comunicativo, que Él no se ve limitado por la materia porque no la posee. Dice él, Dios, siendo un espíritu por encima de todos los espíritus, puede penetrar hasta el centro de todos los espíritus,
abrirse camino en los recovecos más secretos e imprimir en ellos lo que le place. No le cuesta más transformar nuestros espíritus que hacer que un desierto se convierta en aguas y hablar a un caos para que se ordene en una hermosa estructura de cielo y tierra. Puede obrar en nuestras almas con infinitamente más facilidad de la que nuestras almas pueden obrar en nuestros cuerpos. Puede fijar en nosotros los movimientos, disposiciones e inclinaciones que le plazca. Puede venir y establecerse en nuestros corazones con todos sus tesoros. Esto es un estímulo para confiar en Él cuando le pedimos bendiciones espirituales. Puestos que es espíritu, posee bendiciones espirituales. Efesios 1:3. Un espíritu se deleita en otorgar cosas conformes a su naturaleza, así como los cuerpos comunican lo que es acorde con la suya. Como es Padre de los espíritus, podemos acudir a Él por el bienestar de nuestros espíritus. Él, siendo espíritu, es tan capaz de restaurar nuestros espíritus como lo fue de crearlos. Qué increíble que Dios, siendo espíritu, Él es activo y es comunicativo. En tercer lugar, otra inferencia que es de Dios siendo espíritu es que Él es inmortal. Que de acuerdo a 1 de Timoteo 1:17, Él siendo espíritu resulta en que Él no pueda morir, que Él no pueda dejar de existir. Al ser espíritu y al no poder corromperse, Él no puede dejar de ser. Dice Charnock, el mundo perece, los amigos cambian y se disuelven, los cuerpos se corrompen porque son mutables. Dios es espíritu en la más alta excelencia y gloria de los espíritus. Nada está más allá de Él, nada por encima de Él, y no hay contrariedad alguna en Él. Este es nuestro consuelo si nos consagramos a Él. Este Dios es nuestro Dios, este espíritu es nuestro espíritu, este es nuestro todo, nuestro sostén inmutable e incorruptible, un espíritu que no puede morir ni dejarnos. Otra inferencia número 4, Dios es espíritu, entonces únicamente podemos relacionarnos con Él a través de nuestro espíritu. Otra vez, esta es una actividad espiritual. Charnock lo basa en pasajes como Salmos 51:17. Número 5, que Él es el único que puede satisfacer nuestro espíritu. Lo que mencioné anteriormente, que solo un espíritu puede ser llenado por otro espíritu. Dejemos de buscar entonces en aquello que no es algo que proviene del Señor para encontrar el verdadero gozo. Número 6, debemos atender lo que hay en nosotros que se asemeja a Dios. Charnock está invitándonos a que cuidemos nuestro interior, nuestra salud espiritual, porque esta es la que se relaciona íntimamente con Dios. Otra inferencia, la séptima que presenta Charnock, es tener cuidado con los pecados que son espirituales. Porque Pablo hace una distinción entre los pecados de la carne y los pecados del espíritu en 2 de Corintios 7:1. Algunos pecados, dice Charnock, manchan nuestro cuerpo. Otros pecados contaminan nuestro espíritu. O sea, él explica que estos son los pecados que nublan la imagen de Dios que ha sido estampada sobre nosotros. Y por último, hermanos, pensando en la espiritualidad de Dios, ¿cómo debe impactar el hecho de que Dios es espíritu nuestras vidas? ¿Cómo debe impactar todo esto nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, que debemos tener un concepto adecuado del Señor para que no pequemos contra Él por causa de que nosotros imaginemos algo que Él no es. Que cuando usted y yo le oremos, nos acerquemos a Él entendiendo que Él es espíritu.
que Él no es lo que no es, que nuestra mente no vaya a influir en que distorsione la percepción adecuada que debemos tener de Él. En segundo lugar, que debemos siempre recordar que nuestro acercamiento a Él debe ser de manera espiritual. ¿En qué sentido? Que seamos adoradores en espíritu y en verdad, que el Señor no pueda decir de nosotros como dijo de los hipócritas: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Que yo pueda estar completamente seguro que estoy adorando no conforme a mi carne, mi vanidad, mi ego, sino que estoy haciéndolo como un servicio racional, como algo que es espiritual, algo que realmente estoy haciendo para enaltecerle. En tercer lugar, debemos también, si Dios es espíritu, dedicarle a Él nuestro espíritu. Que todo lo que somos internamente, espíritu, alma, conciencia, voluntad, afectos, corazón, que todo sea enteramente para el Dios que es espíritu. Y en cuarto lugar, si Dios es espíritu, entonces debemos continuamente purificar nuestro espíritu para que nuestro servicio, para que nuestra adoración siempre sea agradable delante de Él.